Dios le bendiga. Amén. Libro de Mateos, verso por verso, capítulo 4, versículo 12. Libro de Mateo, capítulo 4, versículo 12. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los Galileos. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Aleluya. Esta palabra nos indica algo importante, y es que Jesús iba de acuerdo a la profecía. Había sido dicho y profetizado que Jesús iba a venir, un Mesías, un escogido de Dios, un Salvador para Israel. ¿Y por qué el que escribe el Evangelio, Mateo, dice de acuerdo como dijo el profeta, de acuerdo a la profecía? Asimismo Jesús estaba en Zabulón, pues había dicho el profeta Isaías que así iba a suceder. Esto nos da fe, evidencia de que lo que se dijo 700 años atrás, Isaías más o menos 700, 600 años atrás, profetizó esta palabra de que el Mesías iba a venir. Y esto, como decía, nos da fe de que Dios cumple su palabra, de que lo que Dios dice se cumple. Amén. Y podemos estar confiados. Esa es la diferencia que hay entre los diferentes dioses y el Dios nuestro. Gloria a Dios. De que lo que Dios dijo miles de años atrás, cientos de años atrás, días atrás, se cumple. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepienta. Amén. Entonces Jesús iba de acuerdo a la profecía. La vida completa de Jesús fue predicha, preanunciada, de lo que él iba a hacer, cómo iba a vivir, cómo iba a nacer, cómo iba a hablar. Y esto es una porción para que nosotros creamos a Mateo, que es un testigo ocular de Cristo. Él vio la vida de Jesús, él vio cómo murió, él lo vio resucitado y cómo ascendió al cielo. Para eso son los evangelios, para que nosotros creamos. Y hasta el día de hoy, después de 2000 años, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, siempre, todavía salva. Amén. Versículo 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si se dan cuenta, es la misma palabra que hablamos antes, que dijo el profeta Juan el Bautista. Esa era la palabra que él decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esa es la palabra que hasta el día de hoy nosotros seguimos diciendo. Amén. Hay mucha gente que quiere predicar otro evangelio, y hay personas que me han dicho: no, predica con amor, no le diga a la gente que se va para el infierno, no le diga a la gente que se arrepienta de sus pecados, no, háblele con amor. Nuestro ejemplo mayor es Jesús. Y él, anunciando, predicando el evangelio, decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Y esa es la palabra que tenemos nosotros también que decir. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón
llamado Pedro, y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces dejaron al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Aleluya. Y esto es importante aquí. Oiga bien, dos hermanos y luego dos más. Jesús le dijo: síganme. Era costumbre en Israel que cuando una persona era un rabino, ya de 30 años, como se ordenaban los rabinos en ese tiempo, Jesús, siendo así mismo de 30 años, le decían rabí. Él vino a los discípulos y le dijo: síganme. Esto era un gran honor. Asimismo, como el profeta Elías pasó por enfrente de Eliseo, y era la voluntad de Dios que él lo siguiera. Él sabía que había un llamado sobre su vida y lo siguió. ¿Para qué? Para servirle, para aprender de esa persona. Eso es lo que quiere decir ser un discípulo. Estos hombres se convirtieron en discípulos de Jesús. Un rabino es una persona que ya ha sido entrenada, adiestrada, que tiene experiencia, que es capacitado para enseñar a otros. Y a eso fue que Jesús nos llamó, a discipular. Llamar a las personas al evangelio, a Cristo, a la salvación, y luego que le enseñemos todas las cosas. Estos hombres vieron en Jesús que era un hombre sobrenatural, que hacía milagros. Y al instante que Jesús los llamó, obedecieron al llamado. Cuando Jesús llama a una persona, cuando es Jesús que llama a una persona, es difícil que la persona se niegue. Porque Jesús tiene algo, su espíritu tiene algo sobrenatural que te convence y te trae. Quiere decir que los que estamos aquí, los que somos cristianos, fuimos escogidos. Esto no es del que quiere, ni del que corre, ni del que puede, sino del que Dios tiene misericordia. Es una revelación, es un llamado. Ser cristiano es un llamado. Y así mismo Jesús los escogió. Ya ellos estaban predestinados, escogidos por el Padre desde antes de la fundación del mundo, para que siguieran a Jesús. Dice el versículo 21. Pasando de allí, versículo 22, perdón. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Muy importante esto, porque por ahí andan diciendo que Jesús ya no sana. Por ahí andan hablando que Jesús no liberta, que los dones han cesado, que ya eso fue cuando el tiempo de Jesús para que la gente crea, pero ya no. Hay una serie por ahí, Chosen, que uno de los discípulos le dijo a Jesús: ¿por qué tú no me sanas? Y ellos diseñaron esa escena, y Jesús le dio unas palabras ahí, le dijo: no es el tiempo de sanarte, no es ahora. En su tiempo Dios te va a sanar. Pero yo quiero que tú vayas y hagas mi obra a pesar de que tú estés enfermo. Cuando la Biblia dice aquí que Jesús sanaba toda dolencia, toda. Entonces no podemos cambiar la Biblia. No podemos añadirle o quitarle. Jesús es Dios. Amén. Y Él vino en el poder del Espíritu Santo a demostrar que el Dios mismo, el Padre, lo había encomendado, lo había enviado. Y las señales eran testimonio de esto. Hasta el día de hoy, las señales y los milagros que Dios hace son testimonio
al mundo de que Jesús está vivo. Amén. Hace 2000 años que Jesús ascendió. ¿Cómo yo me convenzo? ¿Cómo yo sé que Él es real? Él me cambió, Él me sanó, Él me libertó. Amén. Hubo algo que Él hizo en mi vida que ni los doctores lo pudieron hacer, ni los psicólogos, ni nada en este mundo. Amén. Evidencia. Aleluya. Y dice el versículo 24, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias. Oiga, la palabra todo envuelve ¿qué? Todo. Los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Le trajeron endemoniados, lunáticos, gente loca. Imagínense un loco, uno que está en un psiquiatra. Jesús lo puso que tuviera en su sentido cabal. Personas endemoniadas. Hay gente que hoy dice que hoy no existen los demonios. Que hoy no hay necesidad de echar fuera demonios. Y mi pregunta es, todos los demonios que estaban en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, y que los discípulos lo echaban fuera, desaparecieron. La Biblia no registra nada de que Dios lo envió al abismo, ni que todavía ellos están aquí. Todavía ellos gobiernan personas. ¿O qué usted cree cuando una persona mata a otro, cuando una persona odia a otro, cuando una persona hace mal? Eso no es simplemente la voluntad del ser humano. Son espíritus que influencian esa vida. Pero hoy en día hay gente que dice que no, eso no es para hoy. Mas sin embargo, somos testigos de que hemos visto gente endemoniada, gente hablando en otras lenguas, de otra forma. Un espíritu toma posesión de una persona. Y nosotros, Dios nos dejó la autoridad, la iglesia, el poder para echarlo fuera y libertar a las personas. Así mismo como Jesús. Jesús andaba haciendo esto y los discípulos estaban allí viendo cómo Él lo hacía. Y luego les tocó a ellos hacerlo. Y así mismo es hoy. Hoy usted va a una iglesia, hay un pastor, hay un liderazgo, evangelistas, profetas que ejercen este ministerio, que ejercen el discipulado en Cristo, lo que el Señor nos enseñó. Y usted aprende. Y usted ve cómo se hace. Para usted también hacerlo. Eso se llama un discipulado. Aleluya. Dice en el versículo 25, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. O sea, Jesús en ese tiempo, sin existir Facebook, ni Instagram, ni publicaciones, su fama se expandió. El ministerio, cuando usted está en el ministerio, cuando Dios empieza a usar a una persona, eso va a traer fama, es automático. La fama no hay que salirla a buscar. Y no es una fama para vanagloria. Jesús no andaba que quería fama para vanagloriarse o para enriquecerse. Ese no es el punto del cristiano. Sino para que millares de personas crean al evangelio. ¿Qué es la fama? De boca en boca uno dijo, mira, Dios me sanó. Y esa persona escucha y dice, pero yo conozco a alguien que está enfermo, déjame llevarlo. Y así le traían multitudes a Jesús. Y Él los sanaba a todos. Querían hacerlo incluso rey. El Señor tenía que escabullirse, esconderse, irse del lugar, porque no fue a eso que Él vino en el principio. Pero vieron que Él era el Mesías. Los que no lo vieron fueron los religiosos, que hasta el día de hoy hay fariseos. Fariseos que cuestionan a Jesús, fariseos que cuestionan la doctrina de Dios, la verdad del Evangelio de Jesucristo. Aleluya. Capítulo 5 dice el Señor, el sermón del monte, las bienaventuranzas. Estas son enseñanzas principales, fundamentales, bíblicas del Nuevo Testamento. Y es necesario ponerle atención. Oiga bien. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca,
les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Usted es pobre en espíritu, el reino de los cielos es suyo. Aleluya. Aleluya. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hay mucha gente en este tiempo que llora. Nosotros en el Evangelio sufrimos, lloramos. Nos hacen injusticia, nos hacen mal. Pero el Señor nos dio una promesa. Tranquilo, tú vas a recibir consolación. Hay mucha gente que sufre en este mundo. El Evangelio del Señor Jesucristo, que quiere decir buenas nuevas, quiere decir que nosotros vamos a recibir un día consolación. La injusticia que en este mundo pasamos no es de nosotros buscarla en nuestra propia cuenta, nuestra propia justicia, a los golpes. El Señor dijo: yo te voy a hacer justicia. Y esas lágrimas, un día tú vas a recibir consolación. Gloria a Dios. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esto me dice a mí que tengo que ser manso. Esto me enseña a mí que tengo que buscar la mansedumbre. ¿Qué es una persona mansa? Cuando usted ve un animal, ¿verdad?, que es tranquilo, le dicen es una bestia mansa. Pero cuando es un animal que se mueve mucho, es incontrolable, es una fiera. Asimismo, nosotros tenemos que ser mansos. El carácter del cristiano es una persona mansa, que no por cualquier cosa te irrita, no por cualquier cosa que te hagan te vuelves una fiera. Calmado, tranquilo, pausado. Entonces el Señor dice que es bienaventurado aquel que es manso, porque de ellos es porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los que quieren entrar al cielo tienen estas características. El Señor nos está diciendo que seamos de esta forma. Nuestro carácter tiene que cambiar a esta forma. En el mundo éramos peleones, gritones, por todo nos irritábamos. El Señor dice: no, los que quieren entrar al reino de los cielos, a los que les pertenece ese reino, es aquellos que son mansos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Cuántas injusticias en este mundo? El gobierno nos hace injusticia, en nuestros trabajos muchas veces, familiares incluso nos hacen injusticia. Cuando a ti te roban es una injusticia. Cuando a ti te hacen pagar más taxes de la cuenta es una injusticia. Cuando en tu trabajo te explotan y no te dan el salario correcto es una injusticia. Cuando te engañan o te hablan mentiras es una injusticia. ¿Cuántas cosas son injusticia en este mundo? Y el Señor dice: tú vas a ser saciado. Hambre y sed de justicia. Yo he sentido eso. Así cuando usted tiene hambre, un deseo en su estómago, en su cuerpo, que usted quiere comer, así mismo yo me he sentido muchas veces. Por la injusticia me he sentido incapaz, me he sentido que quiero accionar en mi propia cuenta. Pero el Señor dice: un día. Por eso es el infierno, ¿sabían? El infierno es para que aquellos injustos, aquellos que hicieron toda su vida maldad y no se arrepintieron de sus pecados, el castigo eterno es para ellos. Esa es la justicia de Dios. Mucha gente dice: pero ¿cómo va a ser el infierno? Eso es algo tan tremendo, tan malo. Y todo el mal que el hombre hace, que queda impune. Que muchas veces las personas no van a la cárcel. Que muchas veces las personas mueren y nada malo le pasa por lo malo que le hicieron a otro. ¿Quién entonces hace justicia? Es Dios. Por eso cuando te hagan mal, no pelees.
Cuando te hagan mal, no andes buscando tu propia justicia. Dios un día lo va a hacer. Jesús actuó así. Jesús no andaba atrás de los fariseos peleando con ellos. Jesús no andaba maldiciendo a nadie por el mal que le hicieron, como lo crucificaron. Jesús sabía que un día iba a haber justicia. Incluso Él mismo sabía, Él siendo juez, era el que iba a juzgar. Ese día viene. Aquellos que lo mutilaron, que lo mataron, aquellos que tuvieron parte, aquellos que hicieron mal, Él mismo va a decir al fuego eterno. Bienaventurados, versículo 8, los limpios de corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué quiere decir ser limpio de corazón? Lo opuesto, ¿verdad? Que no es sucio. Cuando algo es sucio en un sentido espiritual, quiere decir que está lleno de maldad, de pecado. Está lleno de impureza, de pensamientos malos. Entonces, un corazón limpio que no tiene mal deseo, que no le hace mal a su prójimo, es como el de un niño. Que tú le puedes hacer, le das una peladora y ahorita te está dando un abrazo, se le olvida. No tiene malicia en su corazón, no busca vengarse de ti, sino que demuestra amor, afecto. Dios, el reino de los cielos, los que vayan a ver a Dios, son personas con este carácter, son personas con esa forma. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Un pacificador es aquel que busca la paz, está en la misma palabra. Una persona, hoy en día tú ves la gente, dos se están matando y tú ves los videos como la gente los graba y se ríe, en vez de separarlos, en vez de hacer algo. Pero ven la gente que se matan y salen a buscar y a grabar. Un pacificador es uno que busca que la gente no esté en pleito, que quiere la paz de su prójimo, la paz del mundo. Un pacificador es uno que no pelea, no anda buscando guerra, que puede venir el pleito en contra de ti, pueden buscarte y como dicen por ahí, pullarte para que tú pelees, para que tú te irrites, pero tú manso, tú tranquilo, tú buscas la paz. Eso es un pacificador. A eso estamos llamados, y esos son aquellos que serán llamados hijos de Dios. Cuando tú actúas de esa manera, el mundo va a decir, este es hijo de Dios, este es un cristiano. Hubo un testimonio así mismo donde un hombre iba en un carro, un motor, y chocó a otro. El que lo chocó, aleluya, cuando la persona se para, le da un trompón al que lo chocó, ¡pum! Y el hombre ve que no reacciona, que no hace nada. Y lo viene a ayudar. Él dice, usted es cristiano, ¿verdad? De una vez reconoció. Porque al que te dan un trompón, tú tiras otro para atrás. Pero él, de una forma mansa, lo que hizo fue ayudar. Eso es un pacificador. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Asegúrese que sea mintiendo. Asegúrese, porque hay muchos cristianos y mucha gente que dice, el diablo me está haciendo la guerra, el enemigo se ha cogido conmigo. Pero es que ellos se lo buscan. Ellos mismos se buscan el problema. Si nosotros nos persiguen, si nosotros por hacer lo justo nos hacen mal, dice la Biblia que nos alegremos, que nos gocemos, porque así mismo persiguieron a los profetas de antes. Bienaventurados somos. Y que esta parte se nos grabe, oiga bien. Cuando alguien te persigue, cuando alguien te critica, cuando alguien te habla mal, como me pasó el otro día, le fui a predicar a una persona
Mira, Cristo te ama, no me hable de eso. Mira, Jesucristo, no me hable. Me gritó, me habló mal. Yo lo que hice porque me fui, está bien, no hay problema. ¿Por qué? Porque estamos llamados a eso. La gente nos va a odiar, la gente nos va a perseguir, la gente va a hablar mal de lo que nosotros creemos por ser cristianos. Nos van a perseguir, hoy en día nos censuran. Pero el Señor dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. ¿Es la voluntad de Dios que yo sea vituperado? No necesariamente es su voluntad, pero Él dijo, cuando pase y suceda, que va a suceder, estén contentos, estén felices, porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Dice el versículo 12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes, antes de vosotros. Es un privilegio. O sea que nuestra mente tiene que cambiar de que nos persigan y nosotros peleemos, a que cuando nos hagan mal y hablen mentira de nosotros y nos calumnien, podamos bendecir. Eso me ha pasado en los videos que he estado poniendo. Gente te insulta, gente habla mal los comentarios. Y lo que le he respondido, Cristo te ama. Poner a discutir. Y así mismo como debemos hacer. Dice el versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Qué quiere decir esta palabra? El Señor Jesús nos está hablando a nosotros como iglesia y nos está diciendo, ustedes son como la sal. Es una parábola, es una alegoría, es una forma metafórica de hablar como hablaba el Señor, para que nosotros entendamos su lenguaje, las cosas espirituales. Él la comparaba a las cosas terrenales. Si yo soy como persona la sal de la tierra, Jesús estaba diciendo que nosotros al mundo lo preservamos, porque la característica de la sal es esa. Le da gusto al alimento, es un mineral que le da gusto, y también se usa para preservar los alimentos. Antes de existir el freezer y los preservativos, se le ponía sal a la comida. Y la sal le daba sabor, pero también la preservaba por más tiempo. Literalmente nosotros como cristianos, la iglesia de Jesucristo, preservamos esta tierra. Porque créame, Dios, su deseo es destruirla. ¿Sabe por qué? Por el pecado. Dios no soporta el pecado. Dios odia el pecado. Dios aborrece la maldad, la injusticia que se hace en este mundo. Y vemos el ejemplo en Sodoma y Gomorra y en diferentes partes de las Escrituras, como cada vez que el pueblo se iba al pecado, Dios, su ira se encendía y quería destruirlos. Y muchas veces lo destruyó. Sodoma y Gomorra es un ejemplo. Dios sacó a Lot de allí, el único justo, y desde el momento que él salió la destruyó. Entonces, por amor a una persona, por amor a los hijos de Dios, Dios no ha destruido este planeta. Amén. Dios no ha destruido este mundo. Dios destruyó el planeta una vez con agua, donde solamente 8 personas se salvaron. ¿Por qué? Porque la maldad había llegado hasta el tope, hasta el colmo. El pensamiento del hombre, dice la Biblia, era solamente el mal. Y Dios no creó al mundo ni a los hombres para mal. Los creó para bien, para que nos amemos, para que nos condujéramos en su palabra. Pero el hombre ha decidido desobedecer a Dios, hacer lo que quiere. Y nosotros por eso, Él nos constituyó la sal. Eso hace que nosotros tengamos una responsabilidad. De que yo tengo que comportarme diferente en el mundo. Yo tengo que hacer la diferencia en este mundo de injusticia y de maldad. Y luego dice, vosotros sois la luz del mundo.
Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este es otro ejemplo similar al anterior, de que nosotros ahora Jesús nos compara como una luz, o como una ciudad que se construye en un monte alto, la cual no se puede esconder. Asimismo, una luz, cuando tú llegas a un lugar, alumbra a todos y todo el mundo puede ver. Es algo bueno, es algo que beneficia. Entonces nosotros tenemos que hacer, dice el Señor, buenas obras en este mundo, para que esas obras hagan entender a los demás que verdaderamente Jesús está vivo, que le den gloria a Dios, que la gente diga, eso es un cristiano verdadero, que cuando alguien te haga mal, tú le hagas un bien, que cuando alguien necesite ayuda, tú le ayudes, que cuando alguien necesite alimento, ropa, que cuando alguien esté en la cárcel o enfermo, nosotros lo visitemos, porque al mundo no le importa a esa gente. El mundo no hace mayormente bien. Todo el mundo en este mundo, especialmente en esta generación, lo que busca es lo suyo, su propio bien, al otro que como pueda que se salve. Pero el Señor nos mandó a hacer buenas obras, y estas buenas obras son como una luz que ilumina a todos. Y los que ven ese ejemplo dicen, verdaderamente hay un Dios. Por el testimonio de nosotros, por la forma de vivir, por el carácter que llevamos, la gente va a decir, verdaderamente hay un Dios. Por eso es importante ser ejemplo. Los niños en la escuela, en tu trabajo, en mi casa, con mi familia, tener cuidado. Si me digo ser cristiano, dar un buen ejemplo, un buen testimonio, hacer las cosas correctamente. Amén. Amén. Aleluya. Pues lo vamos a dejar hasta ahí. Capítulo 5, versículo 17, Jesús y la ley. Allí vamos a continuar la semana que viene. Capítulo 5, versículo 17. Aleluya. Dios le bendiga.